su mínimo, su máximo. No, pero el Estado debe tener bandas salariales, imagino. Bueno, de repente en las instituciones públicas del régimen privado como SUNAR. A ellos sí tienen su banda salarial. A mí SUNAFI no tiene banda, ¿verdad? Solo monto por inspectores y nada más. Ah, bueno. O por auxiliares. Entonces, muchos se desordenan por el tema de Hay una escala la relación de confianza, es lo que desordena, me parece. Pero vamos a ver el tema de bandas, ¿no? Las bandas salariales, cuando uno tiene una banda, vamos a imaginar que yo tengo los auxiliares. Entonces yo digo, ok, la banda para los auxiliares es entre 950 y 1100. A eso nos referimos con la banda, ¿no? El empleador puede optar por establecer sus políticas remunerativas, incluyendo bandas salariales u otras formas, de acuerdo a los criterios que considere convenientes. Entonces, si hilamos lo que vimos el día martes, la clase pasada, tenemos valoraciones de puestos, y la lógica es simple: se esperaría que las valoraciones de los auxiliares sean similares, las valoraciones de los asistentes tengan también valoraciones, puntajes similares, los analistas lo mismo, tengan puntajes similares, los coordinadores también, los jefes también. Similares, no exactamente iguales, pero sí similares, que nos permitan agruparlos, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven las bandas? Sirven para organizar, para simplificar y poder explicar la política retributiva de la organización, los sueldos, los salarios. Cuando un trabajador viene y me dice, ¿por qué a mí no me han considerado? ¿O por qué mi sueldo es el que tengo y yo quiero ganar más? Le puedo decir, bueno, lo que pasa es que hay una banda salarial y tu sueldo está por encima de la banda. Le puedo explicar. No significa que él esté feliz. Tampoco a veces que lo entienda, porque no es que no lo entienda, sino que no lo quiere entender. Pero es una forma de explicar, es una forma sencilla. Lo mismo de organizarlo. Entra, no sé, a tu institución entra una persona como asistente de logística y tú ya sabes con qué sueldo va a entrar, ¿de acuerdo? Es una forma de organizarte, porque seguramente en la banda tendrá sueldos de entrada. Si toda la persona que entra y es nueva, generalmente suele entrar con un sueldo de entrada, salvo que tenga un know-how superior que haga que no entre con el sueldo de entrada, sino lo coloquemos un poquito más arriba de la banda, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos ejemplos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que debemos hacer primero para construir la banda? Hacer el ejercicio de valoración de puestos que hicimos el martes. La valoración de puestos te sirve para ver ¿qué? Equidad interna, ¿de acuerdo? Si mi puesto tiene mayor valor que el tuyo, en teoría, yo debería estar ganando más que tú. Esa es la lógica, ¿no? Una vez que tengo arreglado el tema interno, voy y miro cómo está el mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo paga el mercado las posiciones? Cuando hablamos de mercado, estamos hablando no del mercado en general, porque el mercado en general se afecta por lo que ganan las petroleras, algunas mineras, etc. Sino de repente mi sector. Si soy del sector industrial, serán seguramente las empresas industriales. Si quiero afinar más el mercado, serán las empresas industriales que tienen similar facturación a la que yo tengo, ¿de acuerdo? O que están en el mismo rubro en el cual yo estoy. Ese sería mi mercado específico. Seguramente para eso ya contratarán algún tipo de encuesta salarial o hay otras formas de construir la encuesta y lo vamos a comentar si desean. Una vez que he definido la valoración de puestos para ver la parte interna y he evaluado el mercado, hago un análisis comparativo y establezco cuál va a ser mi línea de política retributiva, cuál va a ser mis bandas, mi estrategia salarial. Digo, ok. Por ejemplo, les puedo comentar, había una empresa que su línea era, a mis directivos están por arriba del mercado, muy por arriba del mercado. El clima era muy malo, pero aún así era muy difícil que sus directivos se fueran. De hecho no se iba a ninguno. Si el mercado a un gerente top le estaba pagando 14, 15, ellos pagan el doble, 30. Entonces es como si te pudieran una cadena, ¿no?, al escritorio, ¿no? Puedes aguantar todo. De hecho, cuando yo algunas veces conversaba con él, me dicen, ¿cómo estás? Mal, aburrido, no aguanto, ¿no? Pero, ¿por qué no te vas? ¿Cómo me va a ir? No se puede ir, estás amarrado, no se puede ir. Esa era su forma, ¿de acuerdo? También tuve la experiencia de otra empresa transnacional que la regla era diferente. Digo,
averíguate cuánto paga el mercado y paguemos lo menos posible. ¿De acuerdo? Se entiende porque estamos hablando de una transnacional que llega al Perú, o sea, está invirtiendo, se está recién montando y vamos a pagar lo menos posible en fijo. Sin embargo, en variable debemos pagar mucho más que el mercado. Ahora, el variable no les gusta a todos, ¿de acuerdo? Porque tú pagas el colegio, es fijo, la luz es fija, el agua, el alquiler o la hipoteca, si pagas el auto es fijo. Nadie te cobra variables, ¿de acuerdo? Es un perfil diferente. Pero digamos que será su línea. Lo más fácil, lo más sencillo, o lo que la mayoría hace es, vamos a pagar en función al promedio del mercado. ¿De acuerdo? Un asistente está en 2000 del mercado, entonces yo pago 2200, 1800, es lo más sencillo. Ahí no hay mucha ciencia. Sin embargo, no es la única forma de determinar cómo es que yo voy a pagar. De repente, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos... Ay, profesor. Sí, José. Ahí ven los cuartiles, ¿no? Ajá. ¿Qué cuartil? Están los cuartiles. En la encuesta se ven los cuartiles. Acá no lo tengo, pero cuando yo comparo el mercado, tenemos los cuartiles. Es decir, tengo el promedio, tengo el cuartil superior, que están los 25% arriba del mercado, el cuartil inferior, 25% abajo, luego otro cuartil. Y hay muchas formas. Tú contratas una encuesta salarial, por ejemplo la de Price, la última vez que compré una, está como $1800 si más no recuerdo. Pero siempre hay otra forma de conseguir la data. Si vas a la data que da el Ministerio, el INEI, es data básica. ¿Dónde puedes, por ejemplo, encontrar información de cuánto paga el mercado de tu sector? En la bolsa de trabajo. Ellos publican el perfil, ¿de acuerdo? Y publican también, en algunos casos, publican remuneración. Es una forma. ¿Dónde más? Para hacerlo rapidito. Los que son de recursos humanos. Si quieres saber cuánto paga tu competencia, ¿cómo haces? Buscas en LinkedIn, ¿no? Lo busco, te ubico. Digo, ¿tú, por ejemplo, de qué trabajas? Recursos humanos. De recursos humanos. ¿Qué posición tienes? Asistente de selección. Asistente de selección. Entonces yo te llamo, te escribo por LinkedIn, te digo, ¿tu nombre es? Sergio. Estimado Sergio, mira, tengo una propuesta para ti, por favor me gustaría que me escuches, me pasas tu número, me llamas y te llamo y te pregunto cuánto ganas. Y yo sé cuánto gana mi competencia. Seguramente le bajo un poquito porque generalmente la gente cuando la llama, no sé si le pasa, suele aumentar un poquito para tener margen de negociación. Pero digamos es una forma también de tener la remuneración. La otra es se la pides. Yo sí he hecho esa de pedirlo. O sea, la buscas a otra empresa y le dices, mira, yo te voy a dar mis remuneraciones, tú dame las tuyas y yo voy a armar el cuadro comparativo y te lo voy a dar. Probablemente no te den la de gerente general, pero el resto sí colaboran, ¿no? No todas, pero a mí me ha tocado, pues de 4 que les tocó la puerta, 3 colaboraron, fue suficiente para saber cuánto paga el mercado. Pero sí es posible hacerlo, a un costo bajo también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la línea roja es la línea de política de retribución base, marca la progresión salarial. Y aquí tenemos un ejemplo de bandas. Entonces, vamos a ponerlo como un ejemplo. Vamos a imaginar que aquí yo tengo los asistentes. Los asistentes están en este cuadrito. Pero aquí están los analistas y aquí están los coordinadores. A simple vista, ¿qué te dice este esquema de banda? ¿Vale la pena esforzarse para ser analista, para ser coordinador? Pareciera que no, porque son muy pegados, o sea, se superponen demasiado, ¿de acuerdo? Digamos que podría ser poco atractivo. ¿Para qué me voy a esforzar más si gano lo mismo que el que está en la banda de los analistas o en la banda de los coordinadores, ¿no? Son bandas que no atraen. Ahora, lo mismo, tenemos la línea de política de retribución base y tenemos esta banda. Volviendo al ejemplo, significa que aquí tenemos a los asistentes, aquí tenemos a los analistas y aquí a los coordinadores. ¿Qué te dice esta banda? ¿Qué te dice este ejemplo? La experiencia no vale. ¿Perdón? La experiencia no vale. Porque a veces no puedes tener el título, pero tienes la experiencia. La experiencia, podría decirte, sí, también podría decirte además que aparentemente se ve muy bien, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de que acá ganas entre 1000 y 1400, acá pues comienzas en 1400 y te vas a 2000 y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, en la realidad no es tanto así. ¿Saben quién tiene ese esquema? No sé si alguna vez han ido ¿cómo le llaman? Las pirámides.
tipo, no voy a decir nombre porque estamos observando, pero ¿no les ha pasado las redes de mercadeo? ¿Alguna vez han ido a una red de mercadeo? Yo sí, con engaños, pero fui, ¿no? Y me dice, mira, tú vas a ganar este monto, y si refieres gente que está debajo tuyo, vas a ganar este monto y vas a recibir tales premios, y un montón de premios, le dije. Y bueno, como ya estaba ahí, me quedé, ¿no? Y dije, perfecto, mire, muéstrame, ¿me puedes presentar a alguien de los 60 que están ahí, que haya ganado el carro, que tú señalas? Dale, alguien debe haber ganado el carro. A ver, espérate un ratito, ¿no? Bueno, acá no hay ninguno, dijo, pero ¿y quién ganó los viajes? Le digo al extranjero, ¿quién ganó los viajes? A ver su foto, yo me meto contigo de cabeza, le digo. Bueno, acá no hay ninguno en este momento, no hay ninguno. Pero digamos que es una banda poco creíble, no es lo común, ¿de acuerdo? No es lo común, puede darse, pero no es lo común. Lo que normalmente se ve es esto de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos lo mismo, tenemos aquí auxiliares, asistentes y coordinadores, o asistentes, analistas y coordinadores. Y lo que se ve en la práctica es que se superpone en un 50%, es decir, la persona más antigua o el asistente más antiguo o el asistente de mejor desempeño, puede estar ganando igual que el analista menos antiguo que el analista nuevo, ¿de acuerdo? Eso sí es razonable. ¿Tienen este tipo de bandas? Sí, algunos sí. Vamos a verlo en detalle, ¿no? ¿Qué metodología tenemos para armar las bandas? Recordemos, la banda salarial es el rango de retribución base que puede recibir una persona que ocupa un puesto, categoría o nivel salarial determinado. Un método, y el método 1 es muy sencillo y toma al punto medio como referencia. Cuando hacemos esta operación nos vamos a dar con que del punto medio tiramos 20% hacia abajo, 20% hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el punto medio tenemos 1000, arriba tenemos 1200 y abajo 800. A manera de ejemplo, porque nadie puede ganar 800, porque el mínimo está en 930. Pero es bien sencillo, 20 arriba, 20 abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro método, que es el método 2, es más sencillo todavía, y toma el punto mínimo como referencia, ¿de acuerdo? Lo mismo, si tú haces esta operación, la remuneración máxima que es 60, la restas con el mínimo 40 y lo divides entre el mínimo, te va a dar 50% de apertura. Esta es más sencilla. Tienes abajo 1000 y arriba ¿cuánto tendrías? Si es 50%, 1500. Muy sencillo. Algunas orientaciones sobre el rango de las bandas. Normalmente cuando hablamos de una banda estrecha, esta se alinea más con posiciones básicas, posiciones operativas. Tú tienes, por ejemplo, operarios de limpieza, y dices, los operarios de limpieza en mi empresa ganan entre 930 y 1000. Y 1000 no ganan más, porque el mercado no paga más, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de bandas más amplias, hablamos ya de puestos directivos, gerentes, jefes, donde por ejemplo tú puedes decir, mi banda, el mínimo está en 10 y el máximo está en 15. Estamos hablando de 50%, es una banda mucho más amplia. El rango de apertura, hay estándares, los vamos a ir viendo. Sin embargo, no hay un rango de apertura ideal. El ideal va a ser el ideal para tu organización. Yo hablaba con la líder de Mercer en temas de compensaciones y me dice lo mismo. Hay empresas donde el rango de las bandas puede ser 20%, 15, 30, 40, 50, 60, 70. Va a depender de la espalda financiera que tenga el negocio atrás también para soportar estas bandas salariales. ¿No? Algunas otras orientaciones. Cuando hablamos de puestos de producción administrativos estamos hablando de 20%, entre 1000 y 1200, 30%. Cuando hablamos de mandos intermedios o técnicos muy especializados puede ser 30, 40 o 50, y cuando hablamos de directivos puede ser 50 a más. Vamos a verlo como un ejemplo para que sea más sencillo, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es una empresa donde estuve, es una banda de operativos, una banda de posiciones operativas, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos los pesos relativos. ¿De dónde obteníamos los pesos relativos, se acuerdan? Del ejercicio de valoración. Y la lógica era bien simple.
si yo estoy en un puesto que tiene un mayor peso, voy a ganar más, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo se cumple. Yo estoy en la categoría D, mi puesto tiene un valor de 192, estoy ganando 9.50. Pero si estoy en la categoría A, en un puesto que tiene mayor valor, 3.32 o 3.72, mi remuneración puede estar sobre los 2.300 como operario, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda tenemos los sueldos mensuales. En este caso, yo suelo trabajar con sueldos mensuales, porque en esta empresa los sueldos serán bastante fijos. Si es tu caso, donde tienes mucho variable, de repente no compararás mensuales, sino colocarás anuales, en función a lo que te sea más sencillo, lo que te sienta más cómodo y en función a tu realidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos abajo? Es una guía, donde por ejemplo tenemos 4 categorías, A, B, C, D, y la categoría D inicia con las posiciones que tienen un peso relativo entre 192 y 227. Y me dice, las personas, los puestos, perdón, no las personas, que tienen este peso relativo, que están en esta categoría, inician entre 9.50 y terminan en 1.368. Y tienen un rango de apertura de 44%, que significa que entre 9.50 y 1.368 hay una diferencia de 44%. ¿De acuerdo? Ese fue el ideal para esa empresa. Si seguimos avanzando en la categoría, los que están en la categoría C, que tienen un peso relativo entre 2.28 y 2.75, tendrán un ingreso mensual, miren de dónde parte. Parte del medio del anterior, de acuerdo al punto medio del anterior, tal como está en la banda. Y también tiene una apertura de 44%, muere en 1.642. ¿De acuerdo? Si voy a la categoría B, comienzo de un peso relativo de 2.76 a 3.31 y parto del 50% del medio anterior, de 1.368, y voy a 1.970, sigo manteniendo un 44% de apertura. ¿De acuerdo? Y si sigo subiendo en la categoría, voy a la categoría A, inicio en 332, termino en 372, estos son los pesos relativos, recordemos, obtenidos en la valoración de puestos, y arranco en el medio anterior, 1642, y termino en 2364. ¿De acuerdo? A veces siempre me preguntan, ¿cómo hago para que en la valoración de puestos, los puntajes, encajarlos aquí? No hay ninguna fórmula matemática que te permita encajarlos. ¿De acuerdo? Te va a tocar mirar posición por posición, sueldo por sueldo, para poder encajarlo. De hecho, para que esta empresa llegue a tener este orden, pasaron 3 años. No es que tú llegas y lo vas a ordenar así. Toma tiempo ordenar una estructura salarial. ¿De acuerdo? ¿Y por qué decimos que sirve para explicar? Porque, por ejemplo, en la estructura tú le puedes decir a una persona, en este caso estamos hablando de operativos, a un operador de empaque que gana este monto, decirle, mira, sí, vas a ganar este monto, y seguramente, como la banda no es estática, no es fija, sino se va actualizando todos los años, ¿de acuerdo? Tu sueldo va a subir en función a temas de inflación, pero tú vas a estar en este rango. Si tú quieres ganar más, tienes que ya no pensar como operador de empaque, sino mirar qué posición está arriba. De repente, el que arma piezas. El que arma piezas gana esto. Y se lo muestro con números, ¿de acuerdo? Pero en otra empresa, otro chico me dice, yo lavo platos. Pero, ok, si lavas platos y quieres ganar más, tienes que mirar al que está arriba, que es el que cocina, el ayudante de cocina o el cocinero. No me gusta cocinar. Bueno, pero te gusta el trago, mira al barman, le dije. Pero tienes que apuntar al de arriba, ¿de acuerdo? Entonces sirve para explicarle a la gente que los sueldos en la organización se ven de una manera técnica y que tienen un orden. Cuando he hecho este ejercicio y se lo he mostrado a la gente, la primera vez, ¿cómo creen que me fue? Así, fue una un poco más grande que esta, ¿no? ¡No puede ser! No puede ser. Algunos patearon la silla, patearon la silla, no puede ser. Todos somos aquí trabajadores, somos una cadena. Entonces, ¿cómo me explicas que yo estoy en la categoría C y gano más que 1.600? Entonces, como estoy en la B, ya no me vas a subir, ¿no? Antes no era así, a todos nos subía. Entonces yo le pongo los ejemplos, ¿no? Un montón de ejemplos. Lo mismo que han dicho ustedes, se lo digo de un montón de formas. La gente no lo entendió, me gritaba, etc. No me pegaron porque en fin,
De hecho, yo me acerqué un poco a ver si alguien me pegaba y la empresa lo desvinculaba, pero nadie lo hizo, pero no me fue muy mal. Muy mal. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Yo tampoco no entiendo. ¿Cuál es la lógica para que los dos últimos tramos de cada categoría se repitan en el tramo superior? Por ejemplo, los 1140 y 1368 se repiten en el tramo superior. Es que pero tú el tramo inicias, superior ya tiene un mayor peso. Claro, ¿Cuál es la lógica? eso ya llega un poquito más tarde. Mira, vamos a suponer que yo entro como asistente a recursos humanos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Yo entro como asistente, este puesto es operario, vamos a ponerlo como operario mejor, ¿ya? ¿Quién tiene operarios en su trabajo? Tú tienes, para ponerlo ejemplo, usted tiene operarios. ¿Qué operario es el de la base de la pirámide? El más abajo, el que está más abajo. Ah, el ayudante. ¿Ayudante de qué? Ayudante de media, de baja, ayudante de obra. Ayudante de obra. Entonces, el ayudante de obra entra con 9.50. Arriba del ayudante de obra, ¿quién tienes? Tengo el operario. Operario, así se llama, seca. Sí, operario de media y baja. Operario de media y baja. Entonces, Roxana, ¿qué pasa? Yo entro como, ¿cómo dijiste primero? Ayudante, ¿no? Ayudante. Entro como ayudante y tengo mucho tiempo como ayudante. ¿De acuerdo? Tengo 10 años como ayudante. En mis evaluaciones de desempeño soy el mejor ayudante, el ayudante líder. Y por ese tiempo, por esa evaluación, por los años, por el costo de vida, por convenios sindicales, por lo que sea, mi sueldo ha ido subiendo. ¿De acuerdo? Por otro lado, entra alguien como operario, porque de repente lo jalo como operario de otra empresa y entra con el sueldo de entrada. Yo quizás como ayudante voy a ganar más que él, pero la diferencia es que el que está como operario tiene un techo de 50% más arriba, de 50% más alto. ¿De acuerdo? O de repente yo soy operario, pero soy un operario de bajo desempeño. Y como soy un operario de bajo desempeño, no estoy arriba, gano igual que un ayudante de alto desempeño. Entonces las bandas se traslapan. Se traslapan. ¿De acuerdo? Seguimos. Para eso te sirve el tema de la banda salarial. Para ordenarlo, para simplificarlo. La segunda vez que lo hice, la segunda vez que me arriesgué a hacer un taller así con los trabajadores y mostrarles los sueldos, porque siempre dicen, no les muestren los sueldos. Pero no, hay que mostrar los sueldos. Para que sepa que si quiere ganar más, tienen que prepararse, tienen que apuntar al de arriba, están los perfiles. Ya lo hice diferente. Lo hice en una sala chiquita, entonces éramos 15, ¿no? En una mesa redonda, pero nadie se levante y grite, con bocaditos, su gaseosita, dulcecitos. Ya lo teníamos arreglado, ¿de acuerdo? Y lo comenzamos a explicar. Y me fue mucho mejor. Uno que otro medio que se fastidió, pero al final los compañeros le dijeron, oye, es que si quieres ganar más, tienes que prepararte más, ¿no? Y esperar la oportunidad también, porque llega un momento donde tú vas avanzando en la banda, y si quieres, el que está arriba ya es tu jefe, y tienes que esperar que tu jefe renuncie, que tu jefe lo desvinculen, voten, que tu jefe se muera, ¿de acuerdo? O serrucharlo a su jefe, ¿de acuerdo? Pero, y si ves que eso no se va a dar, pues vos buscas en otro lado, ¿de acuerdo? Buscas en otro lado. Pero es importante, para eso tenemos la banda. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es un compañero, un colega, que tiene una empresa, está en una empresa americana, el rubro de soldadura, y no lo tiene como yo lo tengo por letras, no tiene por números. Y tiene un montón de categorías, tiene un montón de personal, ¿de acuerdo? Pero en su estrategia él divide, él dice, ok, todos los que están, acá han repetido, pero todos los que están en puestos en las categorías superiores, les voy a pagar 75. ¿Qué es 75? Les voy a pagar en el cuartil superior, en el 25% superior. ¿De acuerdo? De hecho, si yo miro los sueldos que están en la categoría 18, comienzan en 14.796 soles y terminan en 22.195. Estamos hablando de una empresa fuerte. ¿De acuerdo? Considerando que es de hace 2 años. Si saco la diferencia, alguien por curiosidad lo va a sacar, se va a dar cuenta que aquí hay, entre la apertura, entre 14.000 y 22.000 hay 50% más o menos de apertura. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Los que están de una categoría para abajo, ya no les voy a pagar por encima del mercado, les voy a pagar en el promedio del mercado. Entonces, en la que da punta. Ok, de aquí tenemos pues de jefes para arriba, van a ganar en el 25% superior, ¿de acuerdo? Para poder retenerlos. Para abajo, el promedio del mercado.
no menos, pero no más tampoco, ¿de acuerdo? Entonces no necesariamente sigue un mismo patrón para toda su estrategia de compensaciones. O sea, no necesariamente dice a todos en la media o a todos por arriba, no, porque eso cuesta dinero. Entonces el patrón es diferente. Para un grupo es de una forma, para otros es de otra forma, ¿de acuerdo? ¿Y eso de qué depende? De a quién quieras retener, qué grupo sea tu grupo core, ¿de acuerdo? Tu negocio, si es fácil reemplazable, no es fácil de reemplazar. Todas esas son cosas que tienen que entrar a tallar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo les pareció? ¿Les hizo sentido? Antes de avanzar, porque si no, no podemos avanzar, ¿eh? Volvemos a contestar para que el tema quede claro. O la han agarrado bien rápido, porque yo para agarrar las bandas me he demorado, no sabes, me demoro, hasta que poquito a poquito, ensayo y error, he ido ordenando mis bandas salariales, ¿de acuerdo? Pero bueno, avanzamos entonces, avanzamos. Claro. ¿Seguro? Sí, pasamos las categorías. Ok, entonces yo le voy a hacer unos ejemplos solo para asegurarme que están entendiendo el esquema de la creación de una banda. Si tú estás en una empresa en situación de crisis, con poco dinero, ¿qué estrategia de compensación utilizarías en tus bandas salariales? ¿Dónde te pondrías? ¿A pagar como paga el 25% superior? ¿Al medio? ¿En el 25% más bajo? ¿A un grupo lo pondrías en el promedio? ¿A otros arriba? En el más bajo estamos en crisis. En el más bajo si estamos en crisis. Seguramente si pones en el más bajo si estamos en crisis, algunos que son muy buenos seguirán. Pero igual voy con En el intermedio, ¿no? Te vas al medio, ¿no? Por ejemplo, mira, en una empresa, los directores me dijeron, no vamos a subir el sueldo, porque no hay plata, pero ve la forma de mejorarlos. A todos los jefes al menos para que no se vayan. ¿Qué vamos a hacer si me está diciendo que no vamos a subir el sueldo, pero ve la forma de mejorarlos? Ya, ahí lo que hicimos, te cuento, fue darles la opción a que tengan remuneración integral. O sea que los que tienen más de 2 OITs pueden fijar una remuneración integral en la cual van a cobrar la CTS y la gratificación de manera mensual, ¿correcto? Previo acuerdo firmado por todo el año. Entonces, en teoría no le está subiendo el sueldo porque eso es algo que tú ya provisionas, su CTS y la gratificación tú ya la provisionas, no le estás subiendo el sueldo, pero le estás dando más dinero al mes. Y curiosamente yo no sé ustedes, pero cuando tú ganas 8, gastas 8, tu mujer gasta 8. Si recibes 9, tu mujer gasta 9. ¿De acuerdo? Entonces sí nos sirvió porque cuando otra empresa quería llamarlos, a pesar de que les ofrecía un poco más, como ellos ya tenían su gratis y su CTS que les recibían mensual, ya estaban acostumbrados a un presupuesto, pedían un poco más. Y no necesariamente alcanzaba para jalar. No sé si me dejé explicar. Bueno, es una forma, te doy más efectivo, pero no te estoy aumentando nada, simplemente te estoy adelantando la posición. Incluso a los operarios dijimos, ok, quien quiera recibir adelanto de gratificación mensual, que se apunte. Eso lo vamos a dar mensual. Como préstamo, adelanto, y en julio descontamos. Casi el 60%, 70% de la planta se apuntó y recibía ese ingreso mensual. Porque eso, si bien es cierto, está recibiendo lo mismo, crea la sensación de que tienes mayor ingreso al mes. Entonces, siempre va a haber una forma, es cuestión de tomarle tiempo, ponerle tiempo y ver qué es lo que se puede hacer en función de la realidad de la empresa. Las categorías. Cuando hablamos de categoría, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente por categoría? ¿Qué entendemos por categoría? Una sectorización, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de deportes, ¿no? Tenemos el equipo A, el equipo B, ¿de acuerdo? Se entiende que el equipo A juega mejor que el equipo B, y seguramente como juega mejor que el equipo B, estará mejor pagado que el equipo B, ¿de acuerdo? Entonces, el empleador hace lo mismo, el empleador evalúa y agrupa
los puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones, aplicando criterios objetivos. ¿Cuál será ese criterio objetivo? La valoración de puestos. ¿De acuerdo? Por eso les decía, si hemos hecho una buena valoración de puestos, se esperaría que los gerentes tengan puntajes similares, los jefes tengan puntajes similares, ¿no? Los coordinadores tengan puntajes similares, como línea general. ¿De acuerdo? Puede ser alguno que no, que tenga menos o más, pero va a ser un tema puntual. De repente el que es del core del negocio puede tener más, pero en líneas generales los puntajes van a ser más o menos parecidos. No puedes tener un gerente, todos los gerentes valen, los puestos pesan o valen 500, 500, 500 y tienes un gerente que lo ha valorizado con 100 puntos. Sería un poco raro, ¿de acuerdo? O sería un indicativo de que algo hay que revisar. Y estas generalmente son las categorías más conocidas: gerentes, jefes, analistas, asistentes, técnicos, operativos. El técnico, dependiendo de tu negocio, no necesariamente va a estar por debajo de los asistentes. Si tienes técnicos muy especializados, pueden estar arriba de repente. Y eso va a depender de la particularidad del sector donde tú trabajes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el contenido mínimo? El contenido mínimo, de acuerdo a la norma, es que estén identificados los puestos que están en una categoría. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de que hay una categoría que es la categoría E, que involucra a los asistentes, ¿qué puestos deberían estar ahí? ¿Asistente de qué áreas? Recursos, ¿qué más? De logística, de compras, de contabilidad, etc. De finanzas, ¿de acuerdo? Dice algo más la norma. Debería haber una descripción general de las características de los puestos de trabajo, clasificación de los mismos que justifican su agrupación en una misma categoría. Es decir, ¿por qué estoy poniendo ese puesto en esa categoría? ¿De acuerdo? Ahora, para no hacerlo en un cuadro de la SUNAFIP, porque sería un cuadro muy grande, hay un asterisco aquí que vamos a ver qué significa más adelante. O lo pasamos ahorita, ¿no? ¿Qué significa? Dice, en caso se opte por solo colocar la clasificación de los puestos, es decir, categoría, asistente, ¿qué puestos incluye? Asistente de recursos humanos, de finanzas, de logística, de compras. Y no voy a colocar qué hacen en el cuadro, debo tener en otro documento complementario la descripción general de todas las características de los puestos que justifican su agrupación en una misma categoría. ¿De acuerdo? ¿Y a qué documento nos referimos? ¿Se acuerdan? Exactamente, al Manual de Organización y Funciones, donde está especificado, por ejemplo, que el asistente de compras tiene 3 años de experiencia, de repente es egresado, sabe computación y seguramente el asistente de recursos humanos tendrá un perfil similar, también egresado, con 2 o 3 años de experiencia, que sepa computación. Y si voy, no sé, pues al asistente de finanzas, también tendrá un perfil similar, ¿no? Especialización o estudios en administración, 2 o 3 años de experiencia. Entonces más o menos los perfiles son de distintas carreras, pero tienen un tema muy parecido, ¿de acuerdo? Por eso que les decía, tienen que tener su MOF. Si no lo van a poner en el cuadro de categorías, deben tener su MOF. Si no, ¿cómo justifican que han puesto este puesto en esta categoría y con este puntaje? Si no tienes una base atrás, ¿de acuerdo? ¿Quiénes ya tienen sus manuales? 1, 2, 3, 4, 5. Además habría que pensar en hacerlo, ¿no? Y finalmente, deben estar ordenados, deben estar jerarquizados en las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica. Jerarquizados, es decir, arriba gerentes, subgerentes, jefes, analistas, o coordinadores adelante, analistas, asistentes, auxiliares, etc. Operativos, etc. Sí. Aquí tenemos un ejemplo, este es de una constructora. Tenemos un modelo bastante sencillo. Justo estaba leyendo, les comenté la anterior vez, ¿no? Anteriormente se solía en las descripciones de puestos detallar en demasía las funciones, ¿no? Y se ve una tendencia ahora que tiene que ver con el tema de la flexibilidad, ¿no? Que tú entras en una área y de repente apoyas en otra, ¿de acuerdo? Es un poquito más abierto. Y este, por ejemplo, tiene el objetivo, principales responsabilidades, conocimiento, actitudes, habilidades, tecnología, educación,
y algún adicional. Es decir, en una hoja lo ha hecho, ¿no? Bastante simple, bastante sencillo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Vamos a ver entonces el modelo. Este es un entregable que les va a pedir la SUNAFIL. Llega el inspector y dice, a ver, entre otras cosas, también tu política, te la vamos a ver más adelante, y dice, entrégame tu cuadro de categorías y funciones. Ese cuadro es muy sencillo, es este cuadro de aquí. Vas a tener tus niveles, tus categorías, puede ser en números, lo puedes expresar en letras, A, B, C, D, en números 1, 2, 3, 4, en número romano, que ya es un tema ya de cómo te guste trabajar, ¿de acuerdo? Vas a tener la categoría, ejemplo, gerentes, directivos, profesionales, técnicos, analistas, coordinadores, etc. Vas a tener el porcentaje de mujeres y porcentaje de varones en esa posición, ¿de acuerdo? Vas a tener los puestos que involucran esta categoría. Si pongo, por ejemplo, jefes, tendrás al costado jefe de recursos, jefe de finanzas, jefe de logística, jefe de compra, jefe de servicios generales, etc. Y vas a tener a la derecha la remuneración y el valor del puesto, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que tú le entregas tu cuadro, que el cuadro lo has hecho tú, no lo ha hecho el ministerio, no lo ha hecho el inspector, la pregunta va a ser, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer la categoría de servicios. Entonces tú le pones, por ejemplo, a tus... Realmente con los gerentes no hay tanto problema, pero vamos a ver, a los técnicos. Entonces tú dices técnico en electricidad, técnico mecánico, puntajes similares, y lo que van a ver es, ok, ahora quiero ver de las mujeres, porque la norma apunta más a la discriminación remunerativa por sexo, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, deberían ver todo, la norma está más enfocada en la discriminación a la mujer, ¿de acuerdo? Entonces te voy a decir, ok, ¿cuántas mujeres son técnicos electricistas? Según aquí. Ah, tengo el 10%, ¿no? El 10%. ¿Y cuánto gana ese 10%? Ya ese 10% gana 1.000, 1.100, 1.200. ¿Y cuánto tenemos aquí de remuneración base del puesto? 1.500. Ya, entonces tienes un problema. ¿De acuerdo? Tienes un problema. ¿Y si todos son hombres? También hablamos de... En teoría, uno no debería hacer discriminación, porque yo espero que lo que revisen sea todo, ¿no? Pero me parece que el enfoque de la norma está más enfocado en la discriminación remunerativa hacia la mujer, que de hecho el problema en el Perú se ve más con la discriminación por la mujer, que lo vimos, lo vimos el martes. Ahí es donde se ve mayor discriminación, mayores diferencias salariales. Discriminación Remunerativa. Pero en contratación, o sea, por ejemplo, ellos pueden decir, no, solamente hemos contratado técnicos electricistas. No, ahí sí que contraten mujeres, ahí sí no van a poder obligar, ¿no? Claro. No, de acuerdo, ¿no? Pero tú sí te vas a dar cuenta si realmente tienes alguna conducta discriminatoria que no está expuesta, ¿no? Por ejemplo, todos tus asistentes son hombres. Y dices, pero qué raro, ¿por qué no hay ninguna mujer, no? Si yo trabajo, no sé, pues no estamos hablando de un rubro pesado, son labores de oficina, estamos en Lima, no tiene sentido, ¿no? Entonces realmente ahí se puede intuir que tienes algún tipo de sesgo, al menos, por no decir discriminación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comparar los puestos y calcular las diferencias salariales. Luego de haber determinado el valor real de los puestos, es decir, después de haber hecho el ejercicio de valoración de puestos. ¿Es correcto? Sí. El anterior. Regresamos. ¿La remuneración base se refiere al mínimo o...? No, la remuneración base del promedio del puesto. Puedes tener 10 recibidores y vas a tener el promedio de la remuneración de los 10 y eso va a ser una guía, el promedio va a ser una guía, ¿de acuerdo? Vas a tener una banda atrás. Pues ahorita vamos a ver el tema de diferencias. No es exactamente que todos tienen que ganar igual, no, pero lo que apunta la ley es a trabajos de igual valor, remuneración igual. A trabajos de valores similares, remuneraciones similares. Pero la ley también habla de justificación de diferencias salariales. Y eso lo vamos a ver ahorita. O sea, no necesariamente vamos a ganar lo mismo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Lo que se va a mirar principalmente es comparar predominantemente los puestos femeninos con los masculinos, para ver si entre ambos existen diferencias remunerativas que no tengan justificación.
Eso es lo importante, en diferencias remunerativas, que no tengas ningún tipo de justificación. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con ejemplos. A ver, miremos, estos son cargos jefaturales. Entonces, tenemos nuestro cuadro de categorías. Tenemos los niveles, categorías jefes, porcentaje de mujeres, porcentaje de varones, los puestos, los valores del puesto, que lo hemos sacado en la valoración de puestos, y la remuneración base de cada posición. ¿Dónde ves discriminación? Si la ves. Miren ahí, un minuto de silencio. Ese es el cuadro donde vas a dar todo el... En el jefe de servicio al cliente, el jefe de ventas. ¿Dónde ves discriminación? En el jefe de servicio al cliente, el jefe de El ventas. jefe de ventas. ¿Quién más? En el jefe de servicio al cliente. Que coincidentemente son Mujeres. 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 ¿De acuerdo? Ahí se va a enfocar. No hay 50. ¿De acuerdo? Ahí se va a enfocar la inspección. Y entonces te van a decir que estás ante un caso de discriminación por género. ¿De acuerdo? Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos en la primera parte. Tú tienes que haber hecho un ejercicio, eso no está en el PPT, tú tienes que haber hecho un ejercicio de revisión de todas tus posiciones, de todas tus personas, para ver si efectivamente hay discriminación o no. En este caso, que es real, ¿no? La jefa de servicio al cliente es de formación secretaria. Llegó allí por antigüedad. El perfil del puesto señala que esta posición debe tener estudios universitarios en marketing, administración, que ella no posee. ¿De acuerdo? Para eso, tú tienes tu manual de organización y funciones, y dices, independientemente de la persona. El manual de organización y funciones no es la foto de la persona, es la foto del ideal del puesto que tú has determinado. Dices, este es mi perfil de puesto, y esta es la formación de la persona. En consecuencia, eso es lo que justifica la diferencia salarial. Por el contrario, si retrocedemos, yo podría decirte, ok, entonces, si soy un poquito más juicioso, entonces, muéstrame por favor el perfil del jefe de recursos humanos que gana 9.000, y se lo muestro, ¿no? Y también va a decir, ¿no? Egresado, ¿puedo ver su currículum? Sí, y tampoco ha estudiado nada. Entonces, ahí sí estamos ante un problema, ¿de acuerdo? De discriminación, porque ahí no justificaría por qué él sí gana 9, ¿de acuerdo? No debería ser así tampoco. Una consulta, o sea, sí, la SUNAFIL sí nos podría pedir, Te podría pedir. el sustento de los estudios de esta persona. Podría pedir, claro, porque tú podrías decir, bueno, yo le pago menos a esta jefa de servicio al cliente porque no cumple el perfil, aquí está. Y ahí quedaría, ¿no? Pero si yo fuera inspector diría, ok, entonces significa que los que tienen igual valor y son jefes, puedo ver su MOF y todos los MOF van a decir seguramente profesionales, ¿de acuerdo? Y por favor, ¿podría ver el file? Ahora tú podrías decir, bueno, podría así mostrárselo, pero por un tema de protección de datos personales, pero entrarías en un tema bien complicado, ¿no? Igual te pide, ¿no? ¿Usted qué piensa, caballero? Usted que trabaja en el ministerio. Sí, te piden. Te pide igual, no me va a interesar lo de la protección de datos personales. No creo que... Te lo van a pedir. Te lo van a pedir. A mí me van a revisar profesor. Sí, Yo le quiero preguntar Sí. mi caso. sí, cuéntanos, coméntanos. Yo ¿Tu nombre, soy- perdón, es? Marix. Yo soy secretaria, De acuerdo. he estudiado secretariado, pero estudié también para asistente contable. De acuerdo. Tuve experiencia de asistente contable aproximadamente 17 años. De acuerdo. No estudié por motivos de mi hija, pero llegué a la empresa donde estoy en este momento con el contador. Pero siempre he sido proactiva e hiperactiva al De máximo. acuerdo. Los gerentes, que era el gerente y la hija, empezaron ya a pedirme solo a mí, no a los gerentes que estaban ahí, ni al contador. Y la información empezaron a pedirme a mí. De acuerdo. Entonces me dieron la jefatura de recursos humanos. Qué bueno. Y luego me dieron la administración. Ya tengo 4 años en la empresa, están contentos conmigo, pero yo no tengo. Y ahora que estamos haciendo el tema de la ya. salarial, salta todo eso. No, lo que pasa Pero es que... ellos están contentos conmigo, con mi trabajo, porque, como le dije yo a usted, yo he trabajado en el banco de crédito y yo vengo de experimentar el trabajar con personas tituladas y no necesariamente un título o un examen de competencias te hace saber si tú eres Buen profesional o no. un buen O una profesional. persona o no. Pero eso es cierto, siempre va a haber excepciones siempre hay excepciones a la regla.
Sin embargo, por ejemplo, un compañero la semana pasada, usted creo que me comentó, tú me comentaste, en las empresas los jefes no tenían la formación, ¿de acuerdo? Creo que los asistentes sí, algo así era tu ejemplo. Aquí es para justificar las diferencias salariales. Si tú como empresa has definido que la experiencia es igual o más importante, que seguramente en muchos casos sí lo sea, ¿cómo se llama? Que la formación en sí, académica, seguramente vas a pagar lo mismo, igual o más. Eso no tendría por qué afectarte o no tendríamos por qué haber discriminación ahí. La idea es poder presentarles a ustedes argumentos para que cuando les detecten algún tipo de discriminación tengan algún tipo de salida para presentar alguna justificación. Que no es la única, ahorita vamos a ver porque hay muchísimas más, ¿de acuerdo? Esa es la idea nada más, ¿no? Con respecto a la jefa de servicio al cliente, que es la jefa de ventas, perdón, con respecto a la jefa de ventas, dicen, ojo, tiene un ingreso menor porque tiene un esquema de comisiones. Con ese esquema de comisiones puede ganar menos, pero también puede ganar mucho más que el resto. Entonces está justificada la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, 1 minuto. El auxiliar del almacén es el que está ganando casi nada. ¿Dónde está la discriminación? O la supuesta discriminación. No hay para las mujeres no hay discriminación. ¿Dónde está? Recuerda que el cuadro lo has hecho tú. Solo en auxiliar atención al cliente, ¿Por qué? porque el sueldo es de 930 y El el sueldo es menor 100% que el son auxiliar de mujeres. almacén. Claro. Y el valor del puesto que yo he declarado, ¿ah? Sí, Es 110 igual. igual que el auxiliar de almacén. Entonces ahí y tenemos 100% algo bien hombre. curioso. No necesariamente tienen el mismo puesto, ¿no? Sino además hay otra condición. A puestos que tienen valores iguales o similares, sueldos similares. Perdón, se adelantó. Sí, perdón. Un segundito, se adelantó. Lo adelanté, no se adelantó. ¿No? Aquí vemos algo bien curioso. La nomenclatura del puesto no es la misma, ¿de acuerdo? La nomenclatura del puesto no es la misma. Sin embargo, el valor del puesto determinado para ambos es exactamente igual, pero los del almacén ganan 1.250 y las auxiliares de atención al cliente, que coincidentemente son mujeres, ganan 930 soles, ¿de acuerdo? Y entonces, podrían decirte que estamos ante un caso de discriminación por género, ¿de acuerdo? ¿Y qué podrías decir tú? Porque tú has presentado el cuadro no lo ha hecho el Sacar inspector. tu MOF y sustentar tu la razón de que por qué le pagas 930. Ya, Puedes sacar tu MOF, pero el puntaje, la valoración de puesto es la misma. Entonces, vas a tener que no serviría mucho sacar el MOF. Claro, vas a tener que nivelar. Vas a tener que nivelar, Vas a tener que nivelar. ¿de acuerdo? Sí. Entonces le podrías decir en principio que esa oportunidad de mejora, no error, ya lo detectaste, ¿de acuerdo? Recién te das cuenta. Y lo tienes contemplado en un plan de igualdad salarial. La norma te habla de un plan de igualdad salarial. No necesario, vamos a imaginar que estás en una empresa y no tienes 5 auxiliares de atención al cliente, sino tienes pues 300, 200. ¿De acuerdo? Entonces es improbable que a 200 personas le subas el sueldo de manera inmediata. ¿De acuerdo? Por el tema de la norma. Seguramente no lo tienes presupuestado. ¿De acuerdo? Pero dices, bueno, tengo un plan de igualdad salarial. ¿De acuerdo? Y después te van a pedir muéstrame el plan. Entonces, a lo que iba, la justificación de diferencias salariales. Dice. Por excepción, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden percibir remuneraciones diferenciadas, ¿de acuerdo? Diferentes. Cuando dichas diferencias se encuentran justificadas en criterios objetivos, tales como antigüedad, gana más porque tiene 20 años en el puesto y históricamente en el Perú por la antigüedad ha sido un sinónimo de mejora salarial, ¿de acuerdo? Por eso gana más. O él gana más porque tiene un excelente desempeño, ¿de acuerdo? Pero lo tienes que mostrar. Yo he estado en procesos judiciales donde me he dicho, no, tiene excelente desempeño. Y el juez me ha dicho, a ver, muéstrame, ¿no? Con las pruebas. Aquí está. Oye, pero esto no tiene la firma de él.
Entonces el trabajador dice, no, eso yo ni sé que me han evaluado, porque su jefe lo evaluó y no firmó. Entonces era una evaluación donde el trabajador no participaba, no había registro de que la tenía, no era parte, ni siquiera lo había firmado, no había recepcionado. Entonces, no, eso lo he hecho recién, dijo el trabajador. Acá en la empresa no evalúa a nadie, no había evaluación, tienes que demostrar la evaluación. Y no solamente la evaluación, el trabajador dijo, bueno, si la empresa evaluaba, a mí nunca me dijeron bajo qué criterios se evaluaba. Demuestra que sí le dijiste, ¿de acuerdo? Demuestra una Solo carta, notificar. le enviaste, una notificación, un aviso en el mural, nada, no había nada. Correcto, no había nada. Otro criterio que para ver el tema de justificación de diferencias salariales es la negociación colectiva, que eso lo he visto mucho, ¿no? Tengo un operario, un jardinero que gana 2.500 y bueno, sabe que ya no va a ganar más y se mete al sindicato porque sabe que algo le va a llegar todos los años, ¿de acuerdo? Y entonces me dice, oye, y él tiene un valor y gana muchísimo más, sí, pues, él está sindicalizado y el sindicato ya no puede discriminarlo a él, el incremento es para todos, ¿de acuerdo? Se ganó con ese incremento por negociación colectiva. La escasez de oferta de mano de obra calificada. ¿Algún ejemplo? Soldadores homologados, creo que al principio los trajeron de Colombia, me parece, ¿no? Para el tema de gas, ¿de acuerdo? No había aquí soldadores homologados, había mucho empírico. Entonces, si hay escasez de talento, sí, pues tiene igual valor el puesto, pero gana más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el trabajo es superintendente de golf, porque claro, si quieres buscar un superintendente de golf, ¿dónde lo buscas? Si en el Perú hay 3 o 4 canchas de golf, lo tienes que buscar afuera, ¿de acuerdo? De hecho, lo hemos traído de afuera. Esa es escasez de talento, ¿no? El costo de vida, en algunos casos, esto no lo comparto mucho, pero lo vi en la norma. La experiencia laboral, es decir, ok, de acuerdo, tengo 2 asistentes, pero ese tiene más experiencia laboral. Aunque eso es relativo, ¿ah? Porque tú dices, bueno, tiene más experiencia laboral, pero tu perfil indica pues, que necesitas 4 años. Sí, pero de repente, como yo tengo una banda entre 2.000 y 2.400, a este le he puesto 2.400 porque no solamente tiene 4, tiene 8 años de experiencia laboral. Y en el rubro. Eso sí me ha servido, por ejemplo, en un proceso judicial de homologación salarial, donde uno de los trabajadores tenía experiencia previa en el puesto, como encargado, como responsable en temas de lavandería, y el otro no. ¿De acuerdo? Entonces se consideró todo eso para la justificación de diferencias salariales. ¿De acuerdo? El perfil académico, educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, también tiene que ver. No es lo mismo, mira, él es del equipo de recursos humanos de Lima y él es del equipo de recursos humanos de Puno, ¿no? Donde está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces por eso gana más, ¿de acuerdo? Entre otros. Preguntas. En el caso de lo que nos comentó, Sí. el plan de igualdad, Igualdad. ¿hay algún plazo máximo que dé la ley? No, fíjate que la ley no señala un plazo máximo. Ahora, siempre está el tema de la razonabilidad, ¿no? Yo no podría decirle al inspector, sí, tengo un plan de igualdad salarial y lo voy a mejorar en 80 años, ¿sí? Porque probablemente en 80 años el trabajador ya esté muerto, ¿de acuerdo? Tiene que ser dentro siempre de lo razonable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con el tema de la justificación salarial? En este caso, ¿cómo aplicaría el costo de vida? Tiene que ver con el tema de la antigüedad también, me parece, ¿no? Porque si tienes un trabajador que estuvo 20 o 25 años, seguramente tuvo incrementos de costo de vida de 2.5, de inflaciones, 3% y su sueldo ya se disparó también, ¿no? ¿Y cómo podría sustentar, en este caso, como el caso que manifestó la señora, que está como jefa y no tiene titulación, pero hay una que está en menor rango de jerarquía, o sea, una auxiliar o asistente que sí tiene toda certificación? ¿Cómo sustentar? Ah, ya. Lo que pasa es que hay un tema de perfiles. Yo puedo tener una asistente que es supongamos, ¿ya? Mi asistente puede decir, no, yo tengo título, pero además tengo una maestría y tengo un doctorado. No interesa si tienes una maestría o un doctorado, tu puesto es de asistente, ¿de acuerdo? ¿Está sobrecalificada? Sí. Seguramente en su momento podrás ascender, sí, si tu desempeño es bueno, pero yo te he contratado para ser asistente de recursos humanos. Mis 2 asistentes son titulados, uno está haciendo un posgrado, pero el dueño de la empresa no tiene estudios universitarios. Y
y el negocio tiene 90 años. Entonces él me dice, yo apuesto por quien me demuestre, quien me dé números, cifras. Si tú me ¿Podría tienes, ser una buena sustentación esto? Por supuesto que sí. Claro, lo que pasa es que el asistente, digamos, difícilmente va a poder reclamar discriminación remunerativa porque su posición es de asistente, ¿de acuerdo? Puede tener 5 posgrados, pero su remuneración sigue siendo de asistente. Pero también hay un tema de confianza, es un cargo de confianza, prácticamente. O sea, antes de Ya, para Muy aparte de la antigüedad, la que va de confianza la puede ser mano con una. la confianza y el desenvolvimiento que al menos Ahora, en el caso de la señora va teniendo hasta ahora. Si tenemos, cuando hablamos de personal de confianza, en teoría estamos hablando de los jefes, ¿de acuerdo? Jefe de recursos humanos, jefe de administración, jefe de logística, y seguramente la confianza está expresada bajo una comunicación, una carta, y en la boleta de pago también, ¿de acuerdo? Las valoraciones van a ser similares y los sueldos van a ser similares, ¿de acuerdo? Pero si no hay justificación, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si ella tiene una jefa que gana 3, ¿de acuerdo? Y los otros jefes ganan 10, y esa jefa tiene la misma fecha de ingreso, más o menos, el mismo nivel de estudios, no va a poder justificar la diferencia. No, es que en esa jefa no confío tanto, y por eso la dejé en 3 y los otros se fueron a 10. Ahí va a tener un tema de discriminación. O sea, es argumentativo lo que está manifestando, ¿no? Que en este caso, por cifras o eso, puede pasarme eso una FIL. O sea, no tendría ninguna observación de parte de ellos. Lo que pasa es que tú tienes que tener una revisión completa de todas las justificaciones de tus diferencias salariales. O sea, yo lo que he hecho, por ejemplo, es he abierto un Excel, ya tengo las categorías, ya tengo los puestos. El siguiente paso es tener las personas y comienzo. A ver, punto 1, jefe 1, mujer, ¿por qué gana menos? ¿Cuál nos puede servir de justificación? Los estudios, perfecto, muy bien. Estudios, dice, y por si me preguntan ya sé qué responder. Voy más atrás, operario. ¿Dónde está la diferencia? Antigüedad. Antigüedad. También habrá algunos que no tengo sustentación, entonces habrá que colocarlos en el plan de igualdad. Algunos son más vivos, y dicen, ahorita estoy contigo, dicen, mira, un amigo, dijo, oye, pero no tengo plata, me dijo. Bueno, ¿qué puedes hacer ahí si no tienes plata? Entonces, al momento que no es lo ideal, ¿no? No, pues, en la valoración no le ponga 110, Ponle 100. pone 90, ¿no? O sea, mata un poco la valoración, para que cuando venga diga, bueno, está valorada de menos. Claro, pero tú en tu conciencia sabes que no es lo correcto, no está bien. Pero bueno, si es tu salida, hazlo así. Pues no lo haría así, ¿no? Pero, mira, justo hace un mes me llamó un amigo y me dijo, hay que hacer un trabajo así. Ya, le digo, mira, yo te cobro 3.000. ¿Tú ves cuánto cobras? Ya, me dijo, pero ella ya tiene su valoración. Entonces tú solamente cálzala. ¿Cómo va a calzar? ¿A la mala? Le dije, no, Más tranca. no lo hago, para calzarlo a la mala no tiene sentido, le dije, ¿no? No, por plata tampoco no tiene sentido calzarlo a la mala. Por valoración, ya a mí que me piden la Sí, no. Por valoración me pueden ir los No, porque pero, está con el sicario, ¿no? Sí, cosa pero libre. en verdad hay muchos puestos que antes de esta ley están dados con confianza. Ejemplo, ponlo como ejemplo para todos seguirte. Por ejemplo, tomando de ejemplo el colega. Otro ejemplo, Otro ejemplo. tu trabajo. Trabajo. Puestos de confianza, por ejemplo, en un sector minero, de repente ¿no? hay un trabajador que es conocido, ¿no? y obviamente coloca un puesto para él, porque se da. Ya, lo que pasa es que Se le justamente queda un puesto. eso se va a tener que corregir con el tema de la norma, ¿de acuerdo? Muchas empresas, particularmente las familiares, dicen, ¿sabes qué? Todos los jefes ganan 6, pero esta es mi cuñada, pues, mi cuñada no puede ganar 6, gana 10. Ponle 10, no, pero la estructura no, es mi cuñada, no pone 10. Ya está, 10. ¿De acuerdo? Pero ahí, ahora lo que te va a servir para la norma es decir, ojo, si hacemos eso, estamos generando un problema, ¿de acuerdo? Porque no voy a poder justificar la diferencia salarial. O de repente sí, bueno, a tu cuñada ya no le pongamos jefe, pero si quieres seguir pagándole 10, pongámosle subgerente. Asignémosles otras funciones y lo vas corrigiendo. Pero el tema se agrava cuando tú dices, no, bueno, ese trabajador
no vamos a decir patero, pero es mi hincha, pues es el hincha que le lleva los chismes. Y por eso gana más, ¿de acuerdo? Siempre está ahí, ¿de acuerdo? Siempre está ahí. Cuando tiene tiempo libre, va, le lleva el carro, se lo lava, lo regresa. Y gana más, pues. Eso pasa también, ¿no? Y ya no vamos a poder multiplicar la diferencia por eso. ¿De acuerdo? De repente, si lo quieres ayudar, si quieres hacer algo medio raro, le pones operario senior. ¿De acuerdo? Y lo sacas, y le pones otra valoración, pero no puedes estar haciendo eso, pidiendo puntajes, te vas a desordenar. ¿De acuerdo? Lo mejor es ir ordenado y hacer las cosas bien, En el correctamente. sector privado es a diferencia del sector público. En el sector público tienen un trabajo, lo ejercen, lo respeto mucho, pero en el sector privado te evalúan por resultados. Si tú no facturas, si tú no tienes muy bien qué es lo que espera la gerencia y el directorio, chao, fuera. Así es el sector privado, si no eres un pariente. Claro. Si eres un tía, un primo, te entiendo. Pero si eres una extraña que llegó, si no demuestras, adiós. Es relativo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he visto al sector público como ordenado en tema salarial, salvo con el tema de los de confianza, que según hasta donde entiendo, yo entro como gerente, me designan, y yo traigo gente de confianza y ahí no hay concurso, no hay nada, y el sueldo es a dedo. Ahí es donde creo que se desordena el tema salarial, pero si yo voy más allá de carrera, está no desordenado. Pero eso no es solo criterio, Ah, que la eso no es especialidad ordenado. en la carrera. Sí, señorita, esto es conmigo. Yo quería hacer una pregunta que llegó un poquito tarde, tal vez ya lo mencionó, pero el tema de las bandas salariales, el reglamento de la ley indica que es obligatorio establecerlo. No es obligatorio, pero es recomendable. Por eso la norma te dice, cuando salió la norma dije, oye, pero ¿cómo todos van a dar lo mismo si yo tengo una banda? ¿De acuerdo? Tengo un mínimo, un máximo, y ahí se mueve en función de desempeño, antigüedad, etc. Entonces la norma te dice, puedes tener tu banda salarial. Pero el inspector me puede sancionar si no tengo. No, pero si lo quieres tener ordenado, Igual. que lo otro sería que todos ganen igual, no tendría sentido, ¿no? Sí, pero no tendría entonces forma de sancionar. No, pero lo raro sería que todos ganen igual. Lo mejor sería tener una banda, ¿no? Que de hecho seguramente la tienes. Es cuestión de esquematizarla, nada más, ¿ah? Claro que sí, pero yo voy al hecho de que, por ejemplo, por ahí encuentra lo que usted está mencionando, ¿no? Diferencia. Pero Ya. él me podría sancionar. Lo que ¿O pasa yo es que tengo- si no tienes una banda, ¿cómo vas a justificar la diferencia? Ejemplo, tú tienes tus, no sé, pues vamos a decir, tus cajeros. Todos los cajeros ganan 1.200, ¿de acuerdo? Y vas a tener uno que gana 1.600, que es el que tiene alto desempeño, que tiene 10 años como cajero, etc. Si no tienes una banda, ¿cómo lo justificas? En cambio, si tienes una banda, tú dices, mira, mis cajeros ganan entre 1.200 y 1.600 de acuerdo a mi banda y de acuerdo a mi política. Entonces está justificado. O sea, sí te recomendaría tener la banda, ¿no? Si no vas a perder. Fuga. No, sí, pero entonces sí es sancionar. No por no tener la banda, sino por no poder justificarlo. Ah, Claro, ya. no puedo justificar. Vamos a ver un ejemplo. Ah, ya, si me han pedido que corte para el break.